anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Fiel y justo es el Dios que nos ha salvado. Hemos alcanzado esa dimensión maravillosa de tener revelación, que el misterio de la piedad se nos ha revelado, y por eso estamos acá. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que esas verdades maravillosas de la palabra nos den ese buen ánimo en el proceso de la vida que vamos. Vamos a compartir hoy nuevamente la bendita eterna palabra del Señor, con la necesidad de ser edificados poniéndola por obra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos que con actitud de discípulos buscan, Señor, tu palabra, para que por medio de ella puedan ser nutridos, fortalecidos, para que puedan vivir conforme a tu voluntad en este tiempo, para alcanzar, Señor, esa esperanza bienaventurada, que tú vengas por tu amada, la iglesia que se preparó, la iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso nos estás hablando, para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Espíritu Santo, ayúdanos a digerir lo que tú quieres que aprendamos en esta hora. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que así será, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Yo quisiera ver la experiencia de usted. Yo estaba pensando hace unos minutos que sería lindo que usted, una familia me mandó fotos del ayuno, me ha mandado varias veces. Yo quisiera que usted grabara un video de cómo recibe la palabra en familia. Amén. Pero no solamente un culto cuando lo grabe, sino todos los cultos, ¿verdad? Porque esa es la experiencia de que todos sean edificados, desde el mayor hasta el menor, dependiendo del núcleo familiar que Dios le ha permitido tener. Amén. Vamos a compartir el segundo tema de la serie Renovados en el Espíritu de la Mente. Ayer vimos que es necesario despojarnos del hombre viejo, de la naturaleza vieja, para que sea renovado nuestra mente seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Es una obra de decisión propia de ser despojado del viejo hombre, y el Espíritu Santo nos ayudará para ser renovados. Acordémonos que fuimos influenciados por el mundo y tenemos que estar ayudados por el Espíritu Santo para que cambie nuestra manera de pensar. La palabra de Dios es esa lámpara que necesitamos que alumbre nuestro camino, esa palabra que limpia ese camino, para que nosotros, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos provea toda la capacidad para evitar los tropiezos, las contaminaciones, y que podamos vivir como cristianos dándole honor y gloria al Dios que nos ha rescatado. No ser una piedra de tropiezo, sino ser un buen testimonio para que muchos, viendo lo que Él ha hecho en nosotros, puedan creer. Estamos entendidos en esta verdad que la palabra nos sigue alumbrando. Entonces voy a compartir una porción de la palabra que nos va a servir de punto de partida para que sigamos expectantes de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 17 al 18. Voy a utilizar la versión Las Américas. Dice así la palabra: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Si usted nota, esta porción bien importante para la vida de todos nosotros como cristianos. Fíjese que dice acá, escogí la versión Las Américas porque me gustó cómo dice esto. Digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Y esa es la verdad de un ministro del Espíritu,
que todo lo que hace, toda exhortación, lo debe hacer juntamente con el Señor. Por eso el siervo Pablo, como apóstol, estaba escribiendo, pero por la revelación del Espíritu Santo, por la autoridad que viene del cielo, está afirmando una verdad juntamente con el Señor. Él es el vaso, Él es el medio, Él es el instrumento, si así le podemos llamar, de bendición para que esa palabra que llegó en su tiempo oportuno a la iglesia de Éfeso, hoy llegue en tiempo oportuno a su vida, a su corazón, directamente a su corazón, porque está diciendo aquí la palabra por el Espíritu que ya ninguno llamándose cristiano, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, ande también como los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de los no creyentes, de los inconversos. Está hablando de una estirpe que todavía no ha nacido de nuevo. Usted y yo hemos nacido de nuevo y entonces el Señor está diciendo, afirmando que ya no debemos de andar como andan los que no creen en el Señor, los que no han nacido de nuevo, los que no se han convertido. Llámele como usted quiera llamarle, pero lo importante es de que nosotros tenemos que tener otro tipo de pensamiento. Y entonces la palabra, el espíritu de la palabra lo compara que la gente inconversa, la gente que todavía no ha nacido de nuevo, dice que anda en la vanidad de su mente. Entonces es determinante que ninguno de nosotros caiga en la morosidad de no dejar que su mente, el espíritu de su mente sea renovado. Es imperativo para nosotros ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque entonces, hermano, viene otra dimensión y me recuerdo un día que estuvimos enseñando la palabra en el grupo de damas, hermanos, que salió ¿cómo explicarle? Una manifestación preciosa en donde el Señor nos ministró a las hermanas porque el testimonio de alguna de ellas fue bastante relevante porque daban testimonio que a través de todos los hechos del pasado, de todas las circunstancias que habían vivido, pensaban de que su vida ya no tenía un sentido, que no miraban con, por así decirle, con optimismo el futuro, pero esta palabra les ayudó. Dice aquí, en el verso número 18, entenebrecidos en su entendimiento. Quiere decir que el que anda en la vanidad de su mente o el que anda esclavizado en los sufrimientos del pasado, en las cosas que le han acontecido y no logra superarlos, en lugar de vanidad de la mente, suena así como que muy cursi, pero realmente la palabra vanidad, como la vamos a ver más adelante, hermanos, es una inutilidad. Entonces, el que anda en la vanidad de su mente, como que puede andar engreído, pero también puede estar tan deprimido que es una inutilidad. Entonces, el Señor nos quiere sacar verdaderamente de esa prisión, de ese caos, unos siendo vanagloriosos, autosuficientes y otros sintiéndose inútiles. Pero vamos a ir desarrollando. Entonces, el entendimiento está entenebrecido. Y entonces cuando está entenebrecido el entendimiento, ya sea por miedo, temores o por autosuficiencia, por vanidad, por egocentrismo, entonces esa vida vive excluida de la vida que puede dar Dios. La Reina Valera dice ajenos a la vida de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ignorancia, hay un manto de religiosidad, hay un velo que no les permite ver. Y entonces en un momento dado, el engreído o el oprimido, entonces endurece su corazón. Ya no quiere saber nada. Y entonces es bien importante que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que Él quiere. Esta palabra llega, esa palabra la afirmo juntamente con el Señor, juntamente con el Espíritu. Yo la afirmo, porque yo la creo. Hermano, la mente suya tiene que ser renovada para la gloria de Dios. No tiene que estar ajeno, excluido de la vida de Dios que le puede dar, mucho menos endurecido, encallecido su corazón, sino que Dios quiere que su corazón sea receptivo a todo lo que Él tiene. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, ahí le escribí algo. Sin renovación en el espíritu de la mente es vanidosa. Y me faltó inútil. ¿Verdad? Porque lo vamos a ver. Entonces, bien importante, mis queridos hermanos, esto, lo que voy a explicar, que el Espíritu Santo me ayude. Bueno,
Esto lo comparto. No para llenar un espacio, oiga, de predicación, sino el propósito del Espíritu de la palabra es que lo que el Señor me está regalando, lo viva yo y lo viva usted. Y que usted lo pueda multiplicar a los consiervos, porque usted está llamado a multiplicar los consiervos, pero los consiervos que tiene que multiplicar debe de ser en la misma unidad del Espíritu, con los mismos puntos doctrinales, para que no haya ninguna desvariación en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, usted y yo somos parte del reino de sacerdotes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios esté conmigo con su mano levantada. Yo en Cristo soy parte del reino de los sacerdotes. Amén. También dice la palabra que usted es un ministro competente del nuevo pacto, ministro del Espíritu. Por eso es bien importante cambiar nuestra manera de pensar. La oportunidad que tenemos es que, bueno, como ministros, como siervos del Señor, estamos llamados, este servidor suyo como ministro primario, estoy llamado a enseñar la palabra para que los santos sean perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es su visión, ese es el desarrollo que usted tiene que llevar en la obra del ministerio. Porque tenemos una visión en conjunto. Estamos preparando a la novia para presentarla delante del Señor como una novia, como una iglesia pura, sin mancha, donde usted es parte de ella, yo también soy parte de ella. Amén. Pero tenemos que presentarla, en este caso como ministro primario, esa es mi responsabilidad. Enseñar la palabra para que nadie esté ajeno a la vida de Dios, excluido de la vida de Dios, que no esté pensando como piensa un incrédulo, sino esté pensando como piensa un hijo de Dios, como pensó Jesucristo. Por eso, seguirle la huella a Cristo es, amados hermanos, vivir la experiencia que tuvo el Hijo del Hombre. Esa es la experiencia que debemos de tener. Amén. Y eso significa seguir sus huellas. Eso significa seguir sus pisadas. Eso significa tomar su yugo. Amén. Entonces, bien importante, la iglesia tiene que ser preparada, tiene que ser apercibida por el Espíritu, pero nosotros, los ministros, somos los instrumentos para decir, afirmo juntamente con el Señor. Eso lo tiene el derecho usted de decir un día. Yo también lo estoy diciendo hoy. Entonces, bien importante que a la luz de la palabra podamos digerir, entonces esa es la multiplicación. Por eso es lo que yo oro y continuamente he estado orando con nuestros hermanos allá del Centro 1, que el pastor José multiplique esa bendición, y los hermanos de la línea A5 lo multipliquen, Señor, con el hermano Helio, y también nuestros amados hermanos Oscar, lo hagan en Santo Domingo, el pastor Julio allá en San Bernardino, nuestro hermano Roberto lo haga en San Antonio, nuestro hermano Leo lo haga en Quetzaltenango, y yo, como todavía estoy ahí con una relación, hermanos, lo hagamos. Y aquí en la central, ¿cómo no lo vamos a hacer? El hermano Kenneth, que me apoya, que me ayuda, en fin, ¿verdad? Pues eso es bien importante, tener esa relación con el Espíritu, para que podamos entender que tenemos un objetivo: perfeccionar a los santos. Amén. No jalando uno por acá, otro jalando por allá, sino enfocados en lo que el Señor quiere. Amén. Y usted, como miembro del cuerpo de Cristo, debe de estar enfocado en eso. Porque usted puede decir un día en su grupo, afirmo juntamente con el Señor, este es el propósito, que nadie viva ajeno. Por eso la tarea de los discipulados, de los grupos familiares, es una tarea en la cual no es una parte de una organización, sino es la parte del funcionamiento del organismo de Cristo. Amén. Es una tarea ardua, pero la vamos a lograr con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo quiero hacer hincapié en dos cosas bien importantes. Cuando dice andar en el espíritu, perdón, en la vanidad de su mente, fíjese que me detuve a estudiar la palabra andar en el original. Y fíjese, o sea, andan en la vanidad de su mente, andan como los gentiles, ¿sí? Entonces, bien importante que podamos ver qué significa andar. El vocablo griego que se utiliza para andar es peripateo, que significa vivir con la capacidad. Eso es bien importante, vivir con la capacidad. Entonces, cuando alguien viene del mundo, nace de nuevo, tenía la capacidad de vivir con la capacidad que provee el mundo. Entonces, cuando estamos acá en el reino,
tenemos que vivir con la capacidad que viene de Él. ¿Y quién nos va a ayudar? Por eso es bien importante la palabra. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos pondrá las palabras en la boca, pero palabras que ya hemos tenido en revelación. Dice, nos recordará todo lo que Jesús ha dicho, todo lo que Jesús ha dicho. Entonces nos recordará, dice la palabra, nos dará a conocer todo lo que está por venir, pero para hablar no con fundamento. Estaba circulando un video, pero eso ya lo había visto de qué ratos cuando empezó la pandemia, hermanos, y dice una palabra profética, le llega una señora, ¿verdad? Una señora, y le llega con el pastor, recibe una palabra del Señor y empieza, dice el Señor me habló, que este es el tiempo que tenemos que prepararnos, que compremos productos perecederos, y le hace una lista de supermercados, hermano. Perdone, el Señor no le va a decir que haga eso. El Espíritu nos va a percibir con la palabra y nos va a decir, es el tiempo que estén sobrios, es el tiempo que vivan justa y piadosamente, es el tiempo que se limpien de toda inmundicia, es el tiempo que no piensen conforme al mundo. El Señor no va a mandar una lista de supermercados con una palabra profética, perdone, eso es terriblemente. Y hermano, y anduvo circulando. Y los que la estuvieron publicando en estos días, hermano, esta ya circuló. ¿De qué tiempo? Y eso fue cuando estaban la gente volcándose en los supermercados y el gran misterio de todo este rollo es ¿por qué compraban tanto papel toalete? ¿Verdad? Perdón, me recordé. Pero la palabra andar, este vocablo es bien importante. Vivir con la capacidad del reino. Antes vivíamos con la capacidad del mundo. Entonces para aprender tenemos que desaprender. Tenemos que botar toda esa fortaleza del mundo, todos los argumentos del mundo y empezar a vivir con la capacidad que viene del Espíritu. Por eso una amada consierva me mandó una palabra profética ayer o me compartió y entonces, pero era para un hermano y él y compartía y decía que la capacidad venía del Señor. Y esto, mire, confirma lo que ella va a compartir con unos amados hermanos. Vivir con la capacidad. Amén. Que Dios nos ayude a entender y comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Como siempre digo yo me estoy entendiendo. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Dele gloria a Dios y ponga ahí una manita o diga, sí, pastor, el Espíritu Santo me está ayudando en esta precisa hora. Amén. Entonces los gentiles o los no creyentes, los no convertidos, los que no conocen a Cristo, hermanos, tienen esa capacidad de lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Preocupado por las cosas del mundo. Y entonces el que tiene ya esa dependencia de Dios, se preocupa de su salvación con temor y temblor. La dimensión empieza a cambiar, se empieza a tornar diferente. Bien, vamos a ver el término vanidad. Pues sí, pues son. Fíjale, tremendo el Señor. Vanidad. Del griego metaiotes, que significa inutilidad, depravación y vacío. Mire, una persona, como dicen aquí los muchachos, yo aprendo de mis hijos o de los muchachos de la iglesia, es que ese chavo es fresa, dice. Esa chava es fresa. ¿Por qué? Porque solamente se preocupa de su exterior y es una vida vacía, una vida sin sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablan los muchachos en el tiempo de hoy. Hermanos, usted no tiene que ser un creyente fresa, un creyente light, usted tiene que tener hoy realmente una renovación del espíritu de su mente para que su vida no sea inútil en el reino, no sea depravada en el reino, no tenga una vida vacía, sino tenga una vida útil porque recibe la capacidad del reino al cual usted pertenece. Recibe esa capacidad de vivir con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros estamos viviendo con la revelación de la vida de Dios, no ajenos a la vida de Dios, no excluidos de la vida de Dios, sino que hoy el Espíritu Santo nos está preparando para esa dimensión maravillosa. Amén, amén. Entonces es bien importante que si no andamos con esa utilidad, esa vida llena de las capacidades que vienen de parte del Espíritu Santo y a través de la palabra revelada, entonces, hermanos, el peligro que puede suceder si no hay una renovación del espíritu
el entendimiento puede ser entenebrecido y eso es terriblemente malo. ¿Por qué? Porque se ignora. Es una mente inútil, una mente vacía que no tiene esa cultura del reino. Amén. Esto es bien importante. Por eso, en el tiempo del profeta Oseas, el profeta Oseas se levantó y da esta palabra tremendamente demandante porque la nación de Israel, el pueblo de Dios, perecía porque no tenía conocimiento, no tenía visión, no tenía revelación. Por eso dice la palabra en Oseas 4:6, dice la palabra, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Se le aparece en rojo, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Una mente vanidosa, una mente vacía, una mente incapaz, descapacitada, va a ser ajeno a la vida de Dios. Se va a entenebrecer su entendimiento y decir, no, yo creo en Dios, pero es que tampoco hay que estar siendo muy exagerado. Entonces el Señor dice, vas a ser destruido. Tu vida va a ir en destrucción. ¿Y sabes qué? Te desecho del sacerdocio porque tú me has desechado, me has rechazado y sabes qué, me voy a olvidar de tus hijos. Y dicen, pero Dios, ¿por qué tan malo es? No, es que Dios no es malo, Dios nos está hablando a tiempo y afuera de tiempo para que nuestras vidas estén con la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación. Esto es bien importante para nuestras vidas porque voy a poner el ejemplo, si un padre de familia y una madre de familia se desajenan de su relación porque están pensando más, sus pensamientos están más influenciados por el mundo, va a decir, bueno, no vamos a la iglesia, que ver la prédica, no, la hora que pusieron, no me gusta, y hoy con los recursos que tenemos usted la puede ver a cualquier hora, pero mírela. Yo bendigo la vida de algunos hermanos que me dicen, mire pastor, tal vez no participo, pero la miro. Tal vez no me conecto a la hora que pasa en vivo el estreno. Genezaret tiene estrenos ahora. El estreno en Facebook, el estreno en YouTube. No importa la hora que la mire. Lo importante es que la vea y la viva. Amén. Entonces, si no hay diligencia de los padres, ¿qué se espera de los hijos? Entonces, no es que Dios se olvide, es que ellos nunca van a conocer al Señor, van a estar excluidos de la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Es que es todo lo demandante. Y eso es lo que yo le digo a mis hijos. Esta es una demanda para mi vida y para ustedes también. Esta es una demanda para mis nietas. Porque yo quiero que ellas sean instruidas en el camino del Señor. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, sabe perfectamente que tiene que trabajar para obstruir la vida de cada uno de esas personas. Por eso, mire, el peligro que se entenebrezca el entendimiento, que se endurezca el corazón, nos da la pauta, esta porción de la palabra. Y eso no quiere el Señor para ninguno de nosotros, ni para nuestros hijos. Amén. Es preciso aplicarnos en la palabra. Amén. Romanos capítulo 1, verso 21, vamos a leer 21, 22 y nos saltamos al 28 para ir resumiendo. Dice, voy a utilizar la nueva versión, la versión internacional, porque ya no está en nueva, ¿verdad? Versión internacional. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí está hablando de un grupo de hombres y mujeres que habían conocido a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Ahora, Dios nos ha guardado en este tiempo, sí. Yo estoy exhortando, hermanos, hemos visto la gloria de Dios, cómo se ha manifestado el poder de Dios. Por favor, no se olvide, dele la gloria a Dios y dele gracias todos los días. Sea agradecido. Amén, seamos agradecidos todos. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. O sea, vanidad de la mente. Una mente vacía conforme al reino. Una mente inútil conforme al reino, pero muy útil, y se olvidaron del Señor. Y se les oscureció su insensato corazón. Se entenebreció su corazón.
aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, verso 28 estoy, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Eso se me olvidó ponerle en rojo, pero usted póngalo ahí subrayado. Los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Amén. El Espíritu Santo nos ayude a discernir, porque usted tiene que ver la demanda. Afirmo yo, juntamente con el Señor, que no ande ninguno en la vanidad de su mente. Dios nos quiere cambiar, nos quiere transformar. Bendito sea el Señor que nos habla de esa manera tan maravillosa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, otra necesidad es de que muchas veces por no aplicarse, por no estudiar, mis queridos hermanos, la palabra hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que escudriñarla, hay que dejarse guiar por el Espíritu, hay que aceptar la cobertura de sus ministros para poder ser ayudados, hermanos, porque es de doble vía. Yo hablo con algunos de ustedes y cuando hablamos las verdades de la palabra, con el sentido de poder ser edificados, qué linda y qué bendición es para la vida de ambos lados, ¿verdad? Hermanos, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4:1. Porque mire los peligros que son en estos tiempos. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, eso no está en el mundo. Eso está metiéndose dentro de la iglesia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso es que se dan muchos conflictos en las iglesias y resulta todos los que estábamos ayer hablando, no me voy a detener en esto, pero para darle un lineamiento, todas las sectas que han aparecido salieron de gente o de personas que estaban dentro de la iglesia predicando a Cristo. Y fueron ajenos a la vida de Dios porque su mente fue vanidosa, sus razonamientos. Entonces muchos inventaron sus propias doctrinas sin darse cuenta que estaban escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y por eso hay un montón de hermanos que algunos digan que son la verdadera iglesia. Hermanos, la verdadera iglesia es la revelación del misterio de la piedad, Dios hecho hombre. ¿Para qué? ¿Qué sentido? Lo demás es una parafernalia que muchos han adornado, hablan bonito, y por eso hay gente, multitudes cautivados erróneamente con doctrinas de demonios y atrapados con espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque no se enfocaron que sus capacidades para renovación de su mente tenían que venir de la palabra y del Espíritu. Por eso yo siempre enseño, yo voy a predicar la palabra conforme a lo que está escrito. Amén. Por eso es bien importante que nosotros hoy podamos entender lo que Dios ha querido al recordarnos que no tenemos que caer en la trampa del enemigo, porque el Señor quiere que nosotros no andemos como andan los inconversos, andemos como Él anduvo, que nuestra mente esté capacitada, que sea útil en el reino, que sea de bendición en el reino. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por favor, levante sus manos al cielo, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por el privilegio de predicar tu palabra. Espíritu Santo, te pido, mi Dios, que mis hermanos y yo podamos ser edificados como familias, Señor, para que podamos caminar, ya no conforme a los pensamientos del mundo, ya no con una mentalidad vacía en el reino y una mentalidad absorbida por las cosas del mundo. Venimos declarando que tú nos ayudarás a ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos vivir en la comunión con la vida de Dios, jamás ajenos ni excluidos, sino en la comunión contigo. Por favor, Espíritu Santo, toma el control. Por favor, háblele y dígale al Espíritu Santo, toma el control. Quiero ser guiado para que se cumpla en nuestras vidas que todos los hijos de Dios somos guiados por ti, Espíritu Santo. Que tú das testimonio en tu Espíritu que somos hijos de Dios. Por favor, ayúdame a discernir la palabra. Ayúdame a comerme la palabra. Ayúdame a hacer un testimonio de que la vida mía está teniendo un cambio porque estoy siendo renovado en el espíritu de mi mente. Muchas gracias por darme la ayuda. Muchas gracias por estas verdades maravillosas. Te doy el honor y la gloria por el cambio que tú estás haciendo en mi vida. Señor, quiero darte el total control de mi vida.
quiero ser dirigido por ti. En el nombre de Jesús, declárelo. Aleluya. Ahí con sus manos levantadas, convencidos que el Espíritu Santo es el que le convence. El Espíritu Santo nos trae con la libertad para dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Si usted tiene en su corazón esa libertad, por favor, hágalo sabiendo que Dios se agrada del dador alegre. Los que han colaborado en los proyectos que hemos tenido, la iglesia, estamos avanzando en medio de las pruebas. El Señor nos ha ayudado. Por eso, yo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, las ofrendas, los diezmos, las primicias, y estoy declarando, mi Dios, que tu palabra se ha de cumplir, que tú abres las ventanas de los cielos y das bendición hasta que sobreabunde y reprendes al devorador de parte nuestra. Señor, gracias por este pueblo que ha creído. Te pido, mi Dios, por los que no se han dejado capacitar por ti, Señor, que puedan tener el testimonio, el privilegio de poder honrarte con sus bienes. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio haber compartido con ustedes la palabra. Y por favor, les recuerdo, dele like a la página del Libertador y multiplique este mensaje compartiéndolo en su muro, compartiéndolo con algunos cercanos. Yo siempre ¿puedo compartir este mensaje de la palabra con usted? Me dice, sí, yo se lo mando. Amén. No seamos tampoco imprudentes a veces, pero compartamos en su muro. El que entra a su muro lo va a ver. Amén. También le digo, puede darle clic a la campanita para que usted pueda ver los mensajes del canal El Libertador, las predicaciones. Que Dios les bendiga, les guarde rica y abundantemente. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.